buenos días a todos. Mediodía acá en Buenos Aires, imagino que temprano, 9 de la mañana por allá. Un gusto tenerlos en este curso. Agradezco al CEABAT la invitación para dar este seminario, que trata sobre el uso de los fondos de acceso y servicio universal en Latinoamérica y el Caribe, en particular en la era post-COVID-19. Hoy vamos a tener el webinar correspondiente al primer módulo del seminario. Ustedes ya han tenido acceso al material, así que, como estaba diciendo antes, los invito a que en la medida que vayamos avanzando con el desarrollo del webinar de hoy, vayan formulando por el chat o a viva voz. No somos tantos, así que podemos hacerlo también a viva voz si se sienten más cómodos. Preguntas respecto de las inquietudes o dudas que vayan surgiendo a medida que avanzamos en el desarrollo del tema de hoy, pero también si tienen otras inquietudes producto del conocimiento que ustedes ya puedan tener de esta temática o producto de la lectura del material, con mucho gusto vamos a poder abordar esas inquietudes a lo largo del desarrollo de la clase de hoy o al final de la misma. Así que, sin más entonces, salvo que tengan alguna duda y quieran formularla ahora, avanzo con la presentación. Si no hay comentarios o inquietudes, una sola cuestión, ya que esta es la primera reunión. Me gustaría muy brevemente, en una o dos líneas, si cada uno se pudiese presentar indicando nombre, apellido, país y organismo, si es que pertenece a algún organismo regulador. ¿Puede ser? Bueno, entonces, doctor, soy Erasmo Antonio Solís Mexicano. Un abrazo desde aquí, de este bello país, Nicaragua, y pues para usted desearle conjunto al equipo que está dándole este curso maravilloso, que lo terminemos y podamos aprovechar sustantivamente y efectivamente todo lo que usted maneja y todo lo que usted conoce, que se nota de largo, pero que es excelente. Así que le agradecemos mucho de mi persona, sencilla y humilde, campesina, diría yo, pues mi saludo a usted y al equipo de trabajo o al equipo de estudio que usted está manejando y dirigiendo desde donde está. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, ¿aló? ¿Hola? ¿Aló? Escuchamos, gracias. Bueno, desde Nicaragua, pues me presento, Osmara Rodríguez, igual funcionaria, trabajadora de Telcor, ente regulador acá en Nicaragua. Un gusto ser parte de este seminario y un gusto saludarle, compañero. Bueno, bienvenida, gracias. Vamos a avanzar de todas maneras. Ariel, si te parece. Me parece bien, Héctor, avancemos con tu presentación, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, bueno, el tema es el uso de los fondos de acceso y servicio universal. Antes de eso, los temas que vamos a ver en esta presentación es el concepto de brecha digital, brevemente algunas formas de medición de la brecha, el concepto de servicio y acceso universal y también en forma breve los mecanismos de financiamiento que hay para el servicio universal y, como les dije, por supuesto, toda aquella cuestión que vinculada a la temática del día de hoy, ustedes en función de su experiencia, conocimiento, intereses o lo que hayan leído del material quieran preguntar. La brecha digital se puede definir como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países, que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, como una parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas que no tienen acceso a dichas tecnologías, que aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas. Entonces tenemos que no solo el concepto de brecha digital tiene un elemento cuantitativo, que es tener acceso o no
a esa infraestructura de conectividad, sino que también hay elementos de otra naturaleza que podríamos decir cualitativos, que tienen que ver con la capacidad de hacer un aprovechamiento de esa infraestructura de conectividad. Cuando el servicio de telecomunicaciones, que fue el caso, yo diría, prácticamente durante todo el siglo pasado, todo el siglo XX, y hasta quizás los primeros años de la presente centuria, era asociado el servicio de telecomunicaciones a la telefonía, particularmente a la telefonía fija, pero también vale el argumento que les voy a mencionar para la telefonía móvil. La brecha de accesibilidad era algo netamente cuantitativo. ¿Por qué? Porque, bueno, la cuestión era tener acceso en el hogar o a una distancia razonable del hogar, que podía variar de país a país, de comunidad en comunidad, a un servicio de telefonía pública o semipública que permitiera hablar. Típicamente la comunicación a nivel masivo estaba dada por comunicaciones de palabra, entonces obviamente no había más necesidad que tener la infraestructura para, con una habilidad mínima, salvo el caso que ya vamos a ver, de aquellas personas con algunas capacidades o discapacidades especiales que requerían de un soporte mayor, en principio con eso cualquiera discaba un número y se podía comunicar. Prácticamente la necesidad de algo que excediera la infraestructura, como era la capacitación, el conocimiento personal, terminales cada vez más complejos, no existía. Y obviamente las mediciones de la brecha eran absolutamente cuantitativas, que típicamente el indicador era medir cantidad de teléfonos cada 100 hogares o cantidad de teléfonos cada 100 habitantes, y lo mismo respecto de los teléfonos de acceso público o semipúblico. Estos indicadores no se alteraron desde el punto de vista cuantitativo con el advenimiento de otros servicios como la telefonía móvil, que también se mide en accesos cada 100 habitantes, y con el caso de Internet de banda ancha o Internet fijo o de banda ancha móvil, que también se mide de la misma manera cada 100 hogares o cada 100 personas. Y lo mismo podemos decir respecto del acceso a equipos terminales. Pero, como les decía, el concepto de brecha digital hoy va mucho más allá e incluye no solo la diferencia que puede existir entre países, entre comunidades, entre estados, adentro de los estados particularmente, y entre personas, por supuesto, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. ¿Por qué? Porque se incorpora la capacidad de hacer uso de esa tecnología, el tener las habilidades y la educación necesaria, algunos lo llaman alfabetismo digital, y también la adopción, digamos, encontrar la utilidad y adoptar el uso en nuestra vida diaria, ya sea de educación, de producción, de entretenimiento, la adopción de estas tecnologías. En ese sentido, hoy modernamente ya no alcanza, y no es de hecho la tendencia, utilizar solamente indicadores cuantitativos, sino que hay indicadores que incorporan estas cuestiones, fundamentalmente las habilidades y conocimiento y la adopción, y elaboran distintos tipos de índices. El índice que yo he utilizado, si han tenido oportunidad de ver, asomarse al módulo 2 y al módulo 3, donde vamos a hacer un repaso en el primero de los países de Sudamérica y en el segundo de los países de Centroamérica y el Caribe, es el índice de acceso digital de la UIT, que toma para su elaboración un indicador de calidad que está referido al ancho de banda de Internet y la penetración, básicamente tomado como promedio, es decir, cuál es el promedio del ancho de banda en un país y cuál es la cantidad de accesos que hay cada 100 hogares. La infraestructura, acá
básicamente lo que se toma también es un indicador cuantitativo, que es la teledensidad o penetración, se lo suele llamar de las dos maneras, tanto de telefonía móvil como de telefonía fija cada 100 habitantes. Como todos ustedes conocen, hoy es mucho mayor el grado de penetración, de universalización que tiene la telefonía móvil. Prácticamente en todos los países de la región estamos en indicadores que llegan, que fluctúan entre 80 y 120, incluso 140 y hasta en algún caso un poco más, teléfonos cada 100 habitantes. Quizás habría que hacer después un comentario sobre este indicador, que a veces puede tener algún elemento de distorsión, dependiendo de cómo se mida. Y la telefonía fija, que todavía en nuestra región y en segmentos importantes de la población sigue siendo un elemento de uso, mientras en otros países que tienen un grado de desarrollo relativo mayor, el fenómeno que se viene notando hace muchos años y de manera muy marcada es la desconexión de los teléfonos fijos, porque en la práctica, en el uso, en la costumbre, ha sido reemplazado por el móvil, sobre todo a partir del uso de aplicaciones en el hogar que nos permiten hablar a través de diversas aplicaciones como Skype, WhatsApp, etcétera, consumiendo eventualmente datos en el hogar y a un costo mucho más barato. Y ahora sí aparecen otros elementos a los que hacía referencia antes, que es el tema de conocimiento. Ahí la UIT toma dos indicadores: en el caso de los adultos, el grado de alfabetización, y en el caso de niños y adolescentes, toma el nivel de escolaridad para incorporarlo al índice. Un elemento muy importante que también aparece en todo indicador moderno es el de la accesibilidad en términos de precio, que algunos, ya lo vamos a ver, llaman más propiamente asequibilidad. Esto quiere decir, bueno, ¿cuál es el costo que efectivamente tiene acceder a la banda ancha? Y ahí la UIT tiene algunos indicadores respecto del cumplimiento de algunos objetivos, en torno de decir, bueno, es razonable que el acceso a Internet de banda ancha móvil no insuma más de un determinado porcentaje. En el caso del indicador que se utiliza hoy en día es el 2% del ingreso por 1.5 gigabits mensuales de consumo de datos, y el mismo porcentaje de ingreso, pero elevando a 5 gigabits el volumen de acceso para el caso de los accesos fijos. Se considera que esto es un mínimo razonable que, como les menciono, en algún lugar solamente algunos países de la región latinoamericana y del Caribe están de momento cumpliendo con este grado de accesibilidad. Con el fijo suele haber algún problema, que es que suele haber paquetes de consumo que tienen una cantidad mucho mayor a 5 gigabits, pero por supuesto a un costo inicial más elevado, con lo cual si uno hiciera una división de precio que se cobra y cantidad de gigabits, diría, bueno, están en el 2% del ingreso. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que no hay un fraccionamiento que permita pagar solo por ese 5%, teniendo un costo que no insuma más del 2% del ingreso promedio per cápita. Por supuesto, y finalmente, también está la utilización, que es la cantidad de conexiones a Internet cada 100 habitantes. Por supuesto que todo esto tiene además el tema de que siempre estamos hablando de promedios, y como ustedes saben, los promedios se conforman tomando al universo. Una vez que uno estudia más en detenimiento esa situación, si lo ve por quintiles o deciles de población en términos de ingreso, por regiones, bueno, obviamente
estos números tienden a ser muy distintos y a mostrar en todo caso el grado de brecha que hay hacia el interior del país en términos geográficos y hacia el interior de la población en términos de niveles de ingreso. Y determinado obviamente que existe esta brecha, bueno, hay obviamente todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos de la región tienen con distintos nombres una agenda digital país que lo que busca es precisamente reducir esta brecha, es decir, que estos niveles de desigualdades, tanto en materia de acceso como en materia de uso, en materia de infraestructura, como en materia de capacidad de uso, sean reducidas. Y uno de los aspectos que siempre incluye esta agenda digital país, aparte de la capacitación, la educación, es sin duda la del acceso a la infraestructura y también la del acceso a los equipos terminales. No solo se trata de tener, obviamente, conectividad dentro de cada una de nuestras regiones, sino también de tener terminales que permitan acceder a esa conectividad y tener conocimientos que permitan aprovecharla en toda su capacidad a esta conexión. Antes de seguir adelante, un tema que me parece importante distinguir es cuál es la diferencia entre servicio universal y obligatoriedad de prestar el servicio. Todos estamos acostumbrados en la región y en general a cualquier país del mundo en que quien presta estos servicios, los servicios de telefonía móvil, los servicios de telefonía fija, el servicio de acceso a Internet, tienen en general en sus concesiones, licencias, permisos, título habilitante, digamos, para prestar el servicio, como condición, particularmente donde se los califica como servicios públicos, una característica que es la obligatoriedad de la prestación. Ellos están obligados, dentro de los términos que tenga su contrato de concesión o la regulación del servicio, a brindar obligatoriamente el servicio a quien se lo solicita en unas condiciones determinadas. Es decir, satisfacer la demanda de servicio o la expansión de demanda de servicio a un precio determinado. Ahora, la idea de que el servicio sea universal va un poco más allá de eso. No solo va a que pueda acceder todo aquel que satisface los requisitos de un contrato o de una regulación, sino la de poder incrementar y llegar al 100% de la población con el servicio, lo cual implica reconocer que en las condiciones de mercado o en las condiciones de regulación, de tarifa que pueda tener un determinado servicio, hay gente que por distintos motivos no puede acceder al nivel de servicio mínimo deseado por el Estado. Y ahí es donde actúa y donde cobra toda dimensión esta noción de servicio universal. Está asociada con la idea, incluso reconocida a nivel constitucional en algunos países, de que es un derecho de la población a comunicarse y se encuadra, digamos, en la obligación de prestar el servicio a todo quien lo solicite a un precio accesible y uniforme en todo el país, donde convergen tres ideas importantes. Uno, la accesibilidad geográfica. Todos sabemos que hay áreas, particularmente las rurales, donde puede haber poca población o población dispersa, o en muchos casos la geografía de nuestros países hace que sea muy caro llegar con el servicio a algunos lugares, y entonces obviamente ahí interviene el servicio universal. ¿Para qué? Para tratar de llegar también a esas áreas y para que en esas áreas el servicio se pueda acceder a un precio similar al que uno puede tener en una gran región metropolitana que no tiene ese tipo de complicaciones, ya sea por las características del territorio o por sus características
densidad poblacional. Íntimamente vinculado a esto está, a lo que acabo de decir, está la accesibilidad económica, es decir, no satisfaríamos este requisito, este propósito de servicio universal si, bueno, nos limitamos a llevar el servicio, pero como el área es mucho más cara, bueno, cobramos un precio consecuentemente mucho más caro que permita recuperar la inversión. Y también hablamos acá de equidad, que significa básicamente tratar de un modo igual a los iguales y eventualmente tratar de un modo distinto a quienes están en una circunstancia diferente. Los motivos ya están implícitos en la explicación anterior de por qué en muchos casos el sector privado, aun cuando esté regulado por el gobierno, no llega a determinadas regiones. Esto básicamente tiene que ver con la imposibilidad de que sus inversiones puedan ser rentables. Esto puede ser por algún motivo de características geográficas que ya expliqué, o también algo muy propio de nuestra región, donde la infraestructura puede existir, pero tenemos importantes núcleos de población, de bajos ingresos, población vulnerable desde el punto de vista económico, donde aun cuando tiene la conectividad en su zona o la tiene a disposición relativamente cerca, bueno, no la puede utilizar porque no puede afrontar con los ingresos que tiene el costo que estos servicios implican. Entonces, indudablemente, ahí también tenemos una razón de intervención para que el servicio universal de alguna manera venga en auxilio de solucionar este problema. Viéndolo en lo que acabamos de decir, incentivos de mercado, donde existe mercado, que es en la inmensa mayoría de nuestros países, los servicios ya hace muchos años se brindan en competencia, particularmente lo que es el acceso a telefonía móvil y a banda ancha móvil. En el caso de los servicios fijos, la competencia es menor. En el caso de los accesos fijos a Internet también es variable eso dependiendo de cada región, pero en principio, y salvo excepciones puntuales, tenemos hoy en día en Latinoamérica y el Caribe una prestación de servicios de forma competitiva, donde en general existe al menos más de un prestador, desde 2, en algunos casos de telefonía móvil, hasta 4 o 5, y por supuesto esto varía, como les decía, según la geografía, en el caso de redes fijas. Este gráfico lo que intenta mostrar, tomado de un trabajo que está ahí señalado al pie, es lo que acabo de decir, es decir, bueno, hasta dónde llega el mercado y cómo solucionamos las áreas que quedan por fuera de lo que naturalmente atiende el mercado. Acá en este gráfico se ha asumido que el mercado tiene una capacidad mayor de alcance. El rectángulo que está sombreado en celeste mostraría lo que es actualmente satisfecho por el mercado. Tenemos dos ejes, un eje de cobertura geográfica y un eje de ingresos, el horizontal de cobertura geográfica, el vertical de ingresos, y bueno, ahí vemos que hay un área tanto en cobertura como en ingresos, que tiene posibilidad de acceder al servicio y que está satisfecha sin problemas por el mercado. Tenemos luego una segunda área que ya no está sombreada, que está identificada ahí como insuficiencia de mercado, que es la posibilidad que tiene el mercado de seguir satisfaciendo demanda. Esto suele suceder producto de baja de costos, de eventualmente crecimiento económico. Entonces siempre hay un área adyacente a lo actualmente servido, donde todavía el mercado con el tiempo puede seguir creciendo. Y después ya entramos en las zonas que requieren algún tipo de ayuda. Acá se califica un área
la tercera sería, si vamos del centro a la periferia, donde se habla de subvención inteligente. Estas son áreas que en principio, si queremos incorporarlas y si lo queremos hacer más rápidamente a la conectividad, necesitan de alguna ayuda inicial, pero superada esa etapa de ayuda inicial, tienen capacidad de sostenerse en el tiempo. Típicamente pueden ser áreas que requieren de una inversión de capital, CAPEX, como se suele decir en la jerga, pero hay capacidad de pago para atender los gastos operativos y de mantenimiento. Entonces, bueno, dada esa inicial subvención, puede tratarse de un área que tenga un costo mayor de infraestructura por sus particulares características de aislamiento geográficas zonales, pero luego, en principio, habría capacidad de pago del servicio. Y finalmente está el último cuadro, el que está más hacia la periferia, donde el apoyo que se requiere ya no es un apoyo inicial, sino que se requiere un tipo de apoyo constante, ya sea por el alto costo que puede tener, ya no solo de capital, sino de operación y mantenimiento, sino también en el otro eje por un nivel de pobreza estructural crónica que hace que sin esa ayuda la gente eventualmente se desconecte. He visto de a ratos el chat, no sé si hay preguntas o comentarios sobre esto. Les recuerdo la posibilidad de en cualquier momento interrumpirme. No sé, Ariel, si están con los micrófonos abiertos para poder hacerlo, pero sería bueno. Sí, solo que levanten la manita, Víctor, no hay problema, pero sí está disponible. Bueno, entonces vos mirás si hay manos levantadas. No, por el momento no tenemos, y también les puse en el chat si querían hacer alguna pregunta que por favor la formularan. Bueno, perfecto. Yo simplemente para recordárselos, sobre todo por si alguno entró un poquito más tarde, que desde ya no hay ningún inconveniente en que interrumpan o formulen no solo preguntas, sino si son breves también opiniones y comentarios. Acá estamos la mayoría con algún grado de involucramiento en el sector y la transmisión de conocimientos es recíproca, así que cualquier comentario, opinión, ya lo digo en forma escueta, es bienvenida. Bueno, entonces, continuando con esto, bueno, ¿cuáles son las formas de resolver esos problemas? Bueno, en algún caso, cuando tenemos áreas de alto costo, obviamente es un mecanismo de subsidio a la oferta. Cuando tenemos problemas de ingresos, bueno, los mecanismos son de, básicamente, subsidio a la demanda. Algunos principios, digamos, en materia de aplicación del servicio universal. El servicio universal, para hacer un poquito de historia, es una institución que cobró interés y vuelo, por decirlo de alguna manera, a partir de la desregulación y privatización de servicios que tuvo lugar en nuestra región entre fines del siglo XX, del año 90 al 2000, y yo diría del 2000 al 2010 en lo que va del siglo XXI. Antiguamente este tema, y lo vamos a volver a mencionar más adelante, se resolvía con un esquema de subsidios cruzados en la tarifa, pero el advenimiento de la privatización y la competencia, la desregulación, hizo que ese sistema entrara en crisis y se buscaran mecanismos alternativos, y apareció este Instituto del Servicio Universal, donde, bueno, básicamente todo el mundo reconoce que cada país tiene derecho a fijar su propio concepto de servicio universal, un concepto que es mutable en el tiempo. Lo vamos a ver con más detalle cómo ha ido mutando o no en los siguientes dos módulos, pero se han tratado de establecer alguna serie de principios, el de transparencia, que básicamente el servicio universal debe ser claro en cuanto a las metas que se debe fijar, los costos que en todo caso se van a cubrir con estos fondos, de dónde van a provenir los ingresos para financiarlos,
permitir auditorías. Después vamos a ver algo de la auditoría, que no solo tiene que ser a mi modo de ver contable, sino sobre el éxito en cuanto a reducción de brecha digital que tienen estos problemas, que tiene el uso de los fondos, la equidad horizontal y vertical, que ya lo habíamos hablado en materia del tratamiento que hay que darle a los distintos grupos de usuarios, la eficiencia en la asignación de los recursos. De esto vamos a hablar mucho en el módulo 4 sobre un mecanismo que se ha utilizado y en el que Latinoamérica ha sido pionera, que son los mecanismos competitivos para la asignación de fondos de servicio universal y particularmente el de subasta inversa. Siempre ser neutrales desde el punto de vista tecnológico, pero siempre estar atento a la aparición de nuevas tecnologías, sobre todo en el acceso a Internet. Hoy en día las prestaciones satelitales, pero también están apareciendo otras, como satélites de órbita baja, como las plataformas de altitud, que bueno, vienen a reducir el costo de la provisión de estos servicios y a dar una manera eficaz y rápida de proveerlo en áreas rurales no cubiertas por redes terrestres, garantizar la neutralidad competitiva. Obviamente en un entorno desregulado y en competencia, el servicio universal no tiene que introducir distorsiones en la medida de lo posible en el mercado. Flexibilidad, esto es muy importante porque muchos fondos, creo que es, no sé si vi ahí alguien en la presentación que era de Guatemala. Guatemala junto con Brasil es un caso donde, por ejemplo, el Fondo del Servicio Universal está limitado en cuanto a su posibilidad de uso al servicio de telefonía. Esto estaba muy bien hace 15, 20 años diría, pero obviamente hoy en día no alcanza, está desactualizado. Entonces es importante que los marcos regulatorios se hagan cargo de tener flexibilidad, que el regulador o la autoridad rectora de las TIC o de las telecomunicaciones pueda ir adaptando la prestación que concretamente satisface el servicio universal de acuerdo al avance social, al avance de la tecnología y a las necesidades que tiene la vida en sociedad. Hoy en día todas las agendas digitales definen qué es el acceso a Internet de banda ancha, con ciertas características mínimas en cuanto a la funcionalidad de acceso a Internet. En algunos países es 1 megabit por segundo, en otros es 2, la UIT en ese índice toma como banda ancha un indicador bastante menor, que son 200 kilobits por segundo de velocidad de descarga. Bueno, en fin, hay países que están en 20, 25, en fin, pero es remarcar acá la importancia de la flexibilidad para que no quede esto atrasado en el tiempo, que sea compatible con un entorno competitivo, obviamente, que sea predecible, digamos, que haya un estudio. Hoy se han puesto de moda en materia regulatoria, lo tienen países como México y Colombia ya en forma obligatoria, otros lo hacen sin que esté en forma obligatoria, el análisis de impacto regulatorio, es decir, tratar de predecir cuál va a ser el impacto en el mercado de estas regulaciones, y obviamente las del servicio universal también deberían pasar por este tamiz. La responsabilidad, tratar de alentar a las empresas, incentivarlas a que cumplan con obligaciones de servicio universal. Después vamos a ver que una de las metodologías que hay de fondeo, incluso también son utilizadas en países de la región, es que las empresas tengan la posibilidad de reemplazar aportes cuando estos son mandatorios, por obligaciones de hacer, que precisamente consistan en cumplir con alguna obligación de servicio universal, que puede ser llevar conectividad a escuelas u otras instituciones públicas, instalar infocentros o telecentros, etcétera. Y por supuesto que esto que tiene que ver ya con lo que recurrentemente aparece, que tengan un bajo costo de implementación y administración. En general, en muchos casos se trata de limitar regulatoriamente el costo de administración que puede tener un fondo de servicio universal. Vamos a ver algún caso, y no precisamente de la región,
para mostrar que este problema de la mala administración de los recursos también se da en países desarrollados, Estados Unidos hizo una gran reforma de lo que eran sus subsidios a las áreas de alto costo, luego de haber hecho varios estudios académicos que demostraban que prácticamente casi el 60% de los subsidios que estaban destinados a las áreas de alto costo terminaban teniendo un destino que no era el fin querido por el programa, se perdían en gastos de administración y ganancias de las compañías, y solamente algo más del 40% terminaba efectivamente traduciéndose en conectividad en áreas de alto costo. ¿Qué mecanismos han existido y existen de financiamiento del servicio? Bueno, básicamente tenemos durante la época del monopolio, y ha quedado como un mecanismo el de los subsidios cruzados. En la época del monopolio, donde había una única empresa prestadora, bueno, había determinados servicios o determinado tipo de clientes o determinadas regiones geográficas que tenían en su estructura de costos un costo de prestación del servicio bastante más bajo, obviamente, que otras regiones u otro tipo de usuarios, pero pagaban una tarifa que estaba sensiblemente por encima del nivel de costo. Bueno, ese sobreprecio que se estaba pagando en algunas áreas o que estaban pagando algunos tipos de clientes, de alguna manera venía a compensar el déficit de operación que podían tener otras regiones u otro tipo de clientes donde esta situación era inversa, costos de provisión del servicio mayores al recupero a través de la tarifa. Para ponerlo en términos muy genéricos, uno podría decir que, bueno, que las tarifas de los servicios de larga distancia y los internacionales de los clientes industriales, grandes corporaciones o comerciales, de alguna manera terminaban subsidiando implícitamente a través de la tarifa a las áreas de menor densidad poblacional y a las categorías de usuarios residenciales. Este sistema, como les dije, fue el sistema vigente en general durante el monopolio, y de alguna manera hace crisis cuando se desregula porque, bueno, obviamente que la competencia va allí donde inicialmente los costos de producción del servicio son más bajos y donde hay mayor posibilidad de capturar clientes. ¿Por qué? Porque estaban pagando una tarifa sensiblemente más alta. Entonces la competencia se da en los tramos internacionales, los tramos de larga distancia, y obviamente eso hace que el sector que era superavitario ya no lo sea tanto y se ponga en riesgo el equilibrio económico-financiero de aquel prestador que tiene que seguir manteniendo, porque no puede desconectar a aquellos clientes que están ubicados en zonas que tienen mayor costo y menor tarifa y consecuentemente producen un déficit en la operación. Ya después vamos a ver un comentario sobre este tema porque no es tan lineal. Los subsidios explícitos, bueno, en este caso existe un aporte presupuestario destinado a solventar aquellos operadores que se hacen cargo del servicio universal y que por tal razón acreditan que tienen un déficit operativo en razón de cumplir con esa carga de servicio universal. Bueno, hay un subsidio explícito presupuestariamente votado por el Congreso que cubre este déficit operativo. Después también están las transferencias directas a los consumidores, es decir, es una opción donde, bueno, todos pagan el mismo precio que tiene acceder al servicio, no sé, o los precios que tiene acceder al servicio, no se alteran estos precios y recibe el usuario, en algún caso, un subsidio, una asignación dineraria
para cubrir la diferencia entre el precio que paga y el costo que efectivamente tiene la provisión del servicio. Acá hay un problema que por supuesto, como todo problema, tiene su solución, que es, bueno, yo puedo asignarle un subsidio a una persona, pero resulta que no lo usa para ese fin que tiene el subsidio, que es pagar el costo del servicio de telecomunicaciones. Bueno, la solución es fácil. En ese caso, en lugar de entregar el subsidio a la persona para que lo use una vez que lo tienen, lo que libremente quiera hacerlo, la transferencia puede ir directamente al operador, con lo cual se ahorra el riesgo, se evita, mejor dicho, el riesgo de un destino distinto de los fondos. Y finalmente, la que vamos a ver es la alternativa probablemente más utilizada a nivel mundial y sin duda en nuestra región, es la existencia de fondos especiales. Estos fondos especiales en nuestro continente básicamente provienen en la inmensa mayoría de los casos de aportes especiales que hacen las compañías, o mejor dicho, los usuarios de las compañías, que aportan un determinado porcentaje de sus ingresos a un fondo de servicio universal con el cual después los distintos gobiernos aportan para ya sea subsidiar demanda o eventualmente realizar obras de infraestructura. Como les decía, en la inmensa mayoría de los casos estos fondos provienen de ingresos de las compañías, después lo vamos a ver en detalle en módulo 2 y 3, pero también existe el caso de fondos que son votados anualmente en la ley de presupuesto de los distintos países con la misma finalidad, como es el caso de Chile y el de México, donde no hay una contribución ordinaria de los operadores de telecomunicaciones. A estos fondos, en muchos casos también se suman ingresos provenientes de otros recursos, típicamente en algunos casos los pagos que se hacen en razón de adjudicaciones o concesiones de espectro, y también en el caso de multas. Hay algunas otras fuentes de financiamiento, pero sin duda estas tres, en el caso de los lugares donde existen aportes específicos, son las que nutren mayoritariamente a los fondos de acceso y servicio universal. Un tema importante que es qué cubre o qué debería cubrir los fondos de servicio universal. Típicamente lo que deben cubrir es el costo neto evitable que tiene la prestación del servicio. ¿Por qué el costo neto? Bueno, porque llevar servicio a una localidad y conectar gente normalmente hace que esa gente pague algo, mucho poco, pero pague algo por el servicio. Obviamente ese es un ingreso que tiene la compañía. Lo que deberían pagar los fondos de acceso y servicio universal es la diferencia que existe entre el costo que tiene para la compañía ir a un área, en principio una zona que en principio, o atender a un cliente que no puede repagar el costo del servicio, hay que deducirlo del ingreso que efectivamente se tiene por esto. Y hay otros ingresos indirectos que en general se trata de contabilizar, como por ejemplo cuanto más gente está conectada a una red, obviamente hay más beneficios para el resto de los integrantes de la red, y los ingresos no solo provienen del tráfico o los pagos que eventualmente pueda hacer ese nuevo cliente que se conectó, sino también de las comunicaciones que el resto de los clientes de la red ahora pueden tener con estos nuevos clientes, y que si no existieran no las tendrían. Y también hay otros beneficios difíciles a veces de medir, pero que también se tratan de computar, consistentes en, si hay una red más amplia, si hay más escala de usuarios, hay beneficios cuando uno hace compras, porque la escala incluye un beneficio en ahorros unitarios en la prestación del servicio, pero que, como les digo, también la ubicuidad, la presencia de la marca, la responsabilidad social empresaria son elementos que pueden medirse también y eventualmente descontarse de los costos que tiene para la empresa ir
a zonas no rentables. Y evitables significa que solo se van a tomar en cuenta los gastos en los cuales se hubiera incurrido en ausencia de la obligación. Es decir, si yo no tengo que atender un cliente, ¿qué es efectivamente el costo que evito? Porque, por ejemplo, si yo no atiendo un cliente de telefonía, por tomar un ejemplo antiguo, bueno, obviamente no voy a tener que contabilizar el plantel externo para conectar a ese cliente. Es un ahorro que yo voy a tener si no le brindo el servicio, pero el costo fijo que yo tengo en la central telefónica, si fuera el caso, no es un costo que yo evito por el hecho de que no se conecte un cliente. Entonces, la buena práctica en esta materia hace que deban contabilizarse efectivamente el costo neto, pero además evitable. Ya vamos a ver en los mecanismos competitivos, este análisis de costo ocupa un lugar en los mecanismos competitivos de asignación de fondos. Este análisis de costos netos y evitables tiene un rol mucho menos relevante que cuando las asignaciones son directas o cuando las asignaciones en realidad se reemplazan o las reemplazan las compañías por obligaciones de hacer. Bueno, estamos en tiempo. Acá concluye la presentación del webinar del día de hoy, que como les dije es un resumen parcial de lo que es el módulo 1, y desde ya quedo a disposición para que ustedes me formulen las preguntas o inquietudes que tengan, no solo respecto de lo que acabamos de ver, sino también del material que está incluido en el módulo, o eventualmente, como les dije al principio, cualquier otra cuestión que en función del conocimiento, trabajo, experiencia que tengan ustedes vinculado a este marco conceptual del servicio universal y de su financiamiento quieran hacer. Así que quedo, Ariel, a disposición de los alumnos. Muchísimas gracias, Héctor, por tu presentación. Veo que tenemos en el chat unas preguntas, Héctor. No sé si ya las evacuaste. Bueno, ahí lo voy a ver. Ahí veo, si querés te las voy leyendo, no sé si... Sí, me harías un favor. Ok, sí, entonces nos pregunta Arlen Houston, ¿cuáles son las alternativas que tiene el AU para lograr un financiamiento? Los accesos universales, supongo. AU es acceso universal. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Arlen Houston. Si los podés... bueno, a ver... yo acabo de mencionar algunas de las alternativas. Hoy en día, como mencioné, la más utilizada es la de los fondos especiales, que se nutren con un porcentaje que fluctúa entre el 1 en general en la región, ¿no? Entre el 1 y el 2% en algún caso de ingresos brutos o de ingresos netos de las compañías operadoras de servicios de telecomunicaciones. En algunos casos esto se limita a los ingresos que tienen origen en la telefonía, ya sea telefonía fija, móvil o IP. En otros casos a esto además se suman los ingresos por multas, los ingresos por derechos provenientes de subastas o cánones de espectro radioeléctrico. También en general se prevén legados, donaciones, aunque no es habitual. En algunos casos se pueden sumar a estos fondos provenientes del presupuesto nacional. En el caso de Colombia, por ejemplo, también incluye los ingresos que le da la administración del dominio.co. También en el caso de Colombia, los ingresos que paga la radio y la televisión. Ahí tienen un fondo que lo vamos a ver la clase que viene muy amplio en cuanto a los recursos y el destino que le puede dar a los recursos. Costa Rica tiene la llamada contribución parafiscal, que no solo pagan los prestadores de servicios de telefonía o de acceso a internet, sino también los de televisión por cable.
Y básicamente, bueno, multas creo que ya lo mencioné, en algunos casos los ingresos por multas tienen algún límite, es el caso de Brasil, por ejemplo, que los pone un límite, en otros casos como Paraguay es el 50% de las multas que se imponen, en algunos casos también hay límites para los derechos y cánones de espectro radioeléctrico, Perú, por ejemplo, tiene el 20%. Y en algunos casos, como les dije, el caso de Chile, bueno, son recursos que vienen del presupuesto. Año a año y en forma variable, el Congreso de la República va decidiendo cuál es el monto en dinero que va a asignar para cumplir con obligaciones de servicio universal. Acá hay otra pregunta, veo después. Sí, Héctor, sí. Por ahí dice Madeline, ¿acostumbrarán los operadores en Latinoamérica a utilizar los FASU para cumplir con su responsabilidad social empresarial? Yo creo que los FASU, que son en general dispuestos, o los programas que se hacen con los FASU en general están dispuestos por los gobiernos. En algunos casos a nivel de ministerio, en otros casos a nivel de regulador. Hay casos donde la participación en el proceso de definición de programas es más amplia, pero siempre hay una decisión estatal respecto de el uso que tienen estos FASU. Yo creo que la responsabilidad social empresarial no va tanto por el uso de los FASU, que es una decisión, como les digo, estatal, sino por una decisión eventualmente netamente empresarial, que muchas veces obviamente tiene que ver con el deseo de generar empatía con el consumidor o de posicionar la marca. Entonces, en algunos casos hay empresas que voluntariamente deciden cumplir con alguna obligación de servicio universal o alguna obligación especial, de cobertura especial, porque hay un deseo o hay una política de invertir parte de sus ingresos en actividades de responsabilidad social empresaria, o porque hay alguna idea de posicionar a la marca como una marca comprometida con la cobertura universal en materia de conectividad. Pero no creo que eso deba, insisto, ser cumplido con los fondos de acceso y servicio universal, que son fondos de administración estatal. ¿Hay más preguntas, Ariel? Héctor, veo, ¿qué es lo que se ha de financiar? Pregunta Eliseth Zamora, en sí. Bueno, ahí un poco vamos a verlo en detalle en los módulos 2 y 3 cuando repasemos la legislación y la práctica de los países de la región, pero hoy en general lo que se financia es, en general, lo que yo más he visto es infraestructura de conectividad, en algunos casos redes troncales o regionales de banda ancha. También hay países como Costa Rica, Colombia, bueno, Estados Unidos, ya estamos fuera de Latinoamérica, que activamente tienen programas de subsidio a estratos más bajos de la población a través del subsidio a la demanda, pero yo diría hoy en general el objetivo es reducir la brecha a través del incremento de la accesibilidad a Internet de banda ancha, que cuando se puede se busca que sea en el hogar y se financian ya sea subsidios a la demanda o programas de infraestructura de última milla, y cuando por razones presupuestarias no se puede llegar a ese nivel de ingreso, bueno, lo que se financian son centros comunitarios, a veces llamados infocentros, telecentros, a veces tiene alguna otra denominación, para que la gente en algún lugar de uso comunitario pueda acceder a estos servicios. Como dije, hay algunos que todavía están limitados a lo que es
telefonía fija, y también hay otros muy abarcadores, como mencioné el caso de Colombia, donde bueno, tienen un abanico mucho más amplio de posibilidades de uso e incluyen desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones para el sector productivo rural, desarrollo de contenido local, también el fondo abarca a los servicios audiovisuales, la televisión, la radio y televisión estatal, la radio y la televisión en zonas rurales, así que es amplio. Ahora, tratando de definirlo en una línea, diría, la tendencia, como dije, es a que sean programas que achiquen la brecha digital, básicamente enfocados a la asequibilidad y accesibilidad a la banda ancha. También hay programas, me olvidé de mencionarlo, que subsidian los terminales. Ok, excelente, Héctor. Aquí tengo otra, pero lo veo más a manera de comentario que de pregunta. Dice Maylin, bienvenido sea. En un mundo tan competente, creo que la equidad dentro de los servicios universales es utópico para quien se lo plantea, pues incluso dentro de cada país hay segmentos que desean diferenciarse de otros por estar en clase social más alta. Ahí sí, al final formula, y mi pregunta inicial estaba dirigida a los dos fondos especiales, no a FASO. A los fondos especiales, dice, no a FASO. Bueno, los fondos especiales en general, como dije, se nutren con un aporte que varía entre el 1 y el 2. Yo creo que el más alto que existía en la región, si bien legalmente pueden llegar en algún caso al 3,5, era el 2,2 en Colombia, que lo bajaron ahora en ocasión del COVID al 1,9. Que se calcula sobre, en algunos casos, los ingresos brutos de las compañías, en otros casos sobre ingresos netos, se excluyen los impuestos. En el caso de República Dominicana es el 2% sobre la factura que recibe el usuario y lo paga el usuario. Obviamente que en el resto de los casos, si bien el responsable jurídico del pago de esta carga es la empresa, trata la empresa obviamente de trasladarlo al precio de sus servicios, más allá de que pueda o no estar discriminado en la factura. Así que básicamente eso es lo que nutre estos fondos especiales, ¿no? Cuando no provienen de una asignación presupuestaria y si provienen, como dije, de la facturación de las compañías. En cuanto al resto, está bien lo que dice, pero, a ver, el servicio universal lo que trata de apuntar es a un nivel mínimo de servicio, digamos, que cada país define, para ponerles, salir de la región por un momento y para que tengamos una dimensión del tema. Los países nórdicos están entre todos los 4 países nórdicos, entre los 15 primeros en materia de calidad de su adopción o de su nivel de inclusión digital, sobre prácticamente 200 países, 190 y pico que releva la UIT. Los 4 países nórdicos están entre el 6º y el 15º lugar, teniendo en cuenta esos indicadores que hablábamos antes, a datos del 2018, no tengo los últimos datos, pero no creo que haya cambiado sensiblemente. Y Finlandia lo que asegura como servicio universal es una conexión telefónica en el hogar o el asiento permanente de los negocios, con tecnología a ser libremente decidida por la empresa que es señalada como obligada a prestar el servicio universal, y una conexión de Internet de 2 megabits, en un país donde el 64%, vean bien el número, el 64% tiene una conexión de 100 o más megabits. Entonces, si uno lo quisiera mirar y decir, bueno, ¿hay desigualdad? Sí hay desigualdad, pero de lo que se trata acá es de tener un mínimo de servicio que permita una vida razonable. Todo lo que esté por encima de eso es bienvenido. El problema es no acceder al mínimo indispensable para poder tener una inclusión digital. Y hoy la inclusión en la sociedad creo que inexorablemente es digital o no es inclusión. Y
y lo vemos en lo que es acceso a la enseñanza, a la cultura, a la producción, a la información, al conocimiento. Todo eso requiere que de alguna manera tengamos conectividad. Hoy no alcanza, si la inclusión hubiese bastado con tener un teléfono, bueno, probablemente la telefonía móvil, en términos muy genéricos, hace algunos años nos habría solucionado el tema de inclusión, porque bueno, todos teníamos acceso a un mínimo de servicio telefónico. De hecho, como mencioné, las teledensidades en materia de telefonía móvil suelen estar por encima del 100%, y eso fue posible con la irrupción de, por un lado, una decisión regulatoria de cómo cobrar el servicio, en general el Calling Party Pays, el CPP, el abonado llamante paga, que abarató mucho el servicio a gente que no se animaba a contratarlo porque no podía tener un control de su consumo, ya que pagaba también por recibir llamadas. Y también los servicios prepagos, que también permitieron a un montón de gente controlar más eficazmente la cantidad de lo que querían pagar por el servicio que podían tener. Entonces, pero bueno, obviamente eso que en algún momento pudo haber sido el deseo de haber concretado el servicio universal, hoy es a todas luces insuficiente. Y en el futuro no solo vamos a tener la necesidad de conectar gente, sino de conectar objetos, o conectar animales, o conectar áreas geográficas, y también ahí se va a plantear esta necesidad de universalizar esa conexión posiblemente. Excelente, Héctor. Creo que pues no veo más preguntas por el momento. Creo que si ya no hay más preguntas, estamos más que en tiempo. Agradezco tu presentación, agradezco a todos los participantes por su puntualidad y por su interacción con la exposición, y pues cualquier otra consulta o duda que tengan, por favor hágansela saber en el foro a Héctor. Él sí. ahí estará interactuando con ustedes, y cualquier cosa pues también. Yo voy a estar evaluando mañana las respuestas que recibí a la pregunta del foro, y ahí podemos seguir interactuando sobre estas cuestiones con todo gusto, y bueno, nos veremos en el próximo webinar la semana que viene. Así es. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a todos, pues, y nos vemos en la próxima. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias. Un gusto.